Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Rafael y mi compañero Andrés. El día de hoy vamos a explicar lo que es el algoritmo de Dijkstra. Primero que todo vamos a dar una introducción sobre qué son los grafos para así poder explicar de una mejor manera qué es Dijkstra, cómo usarlo, cómo aplicarlo en el campo laboral y dónde adaptarlo de la mejor manera. Los grafos son un conjunto finito de puntos o vértices que se comunican con una traza llamada lado, para formar una figura con estas relaciones. Un grafo contiene un conjunto finito de lados. Los grafos son estructuras de datos que se utilizan en diversas aplicaciones, especialmente en problemas de transporte que requieren encontrar rutas más cortas entre ciudades o países. Los grafos, a su vez, pueden ser dirigidos o no dirigidos. Ahora, ¿qué es Dijkstra? Primero que todo, Dijkstra es un algoritmo para la determinación del camino más corto, dado un origen del vértice hacia el resto de los demás vértices. Un grafo tiene un peso en cada arista. Las características de estos son las siguientes. Algoritmo de búsqueda de caminos más cortos. Considere pesos o costos asociados a las aristas y una complejidad temporal, manteniendo una lista de distancias mínimas, utilizando una estrategia de selección por vértices más cercanos. Como podrán ver aquí en la imagen, podemos presentar que la distancia entre A y E tiene que ser la mínima posible, ya que las distancias en cada arista se van a ir sumando y eso se va a llamar etiquetado. El etiquetado va a estar compuesto por el acumulado, que es la distancia, el nodo procediente y el número de iteraciones. Aquí en este ejemplo podemos ver que iniciamos en A, la más cercana es C por el tamaño de la distancia, que es 1, y de C pasamos a D en 2, de D a 1 y llegamos a E. Ahora vamos a explicar cómo utilizarlo en el campo laboral. Ok. ¿Cómo aplicar el algoritmo de Dijkstra en el campo laboral o más bien en nuestra vida cotidiana, hablando sistemáticamente? El algoritmo de Dijkstra puede ser aplicado en diversos campos laborales para resolver problemas de optimización y planificación. Aquí hay algunas formas en las que podríamos explicar este algoritmo en el campo laboral. ¿De qué manera? Ahora, en la logística y la distribución. Si trabajas, por ejemplo, en una empresa de logística o distribución, el algoritmo de Dijkstra puede ayudarte a optimizar, una palabra clave en este sentido, las rutas de entrega. Puede modelar las condiciones de los almacenes o centros de distribución, clientes y otros puntos relevantes como nodos en un grafo, que lo hablamos anteriormente, que eran los grafos, donde los pesos representan la distancia, el tiempo de viaje o el costo. Usando el algoritmo de Dijkstra, podrían encontrar las rutas más cortas o eficientes para entregar productos a los clientes, minimizando los costos operativos y tiempo de entrega. Otro ámbito sería, por ejemplo, gestión de proyectos. Puede utilizar el algoritmo de Dijkstra para la planificación y programación de proyectos. Cada tarea del proyecto se representa como un nodo en un grafo y las aristas representan las dependencias entre las demás tareas. Al aplicar el algoritmo de Dijkstra, puede encontrar las rutas más cortas o crítica que minimice el tiempo total de ejecución del proyecto, identificando las tareas claves y las restricciones del tiempo.
Ahora, la siguiente, veremos dónde se adapta mejor el algoritmo de Distrac, no solamente en cualquier campo laboral, sino en otros ámbitos también. Por ejemplo, en redes de transporte. Viendo más información por ella, podemos ver que el algoritmo de Distrac se utiliza en la aplicación y optimización de rutas en redes de transporte como sistemas de transporte, logística pública y de distribución. Ahora, en redes de comunicación, en las redes de comunicación, el algoritmo de Distrac se aplica para encontrar la ruta más corta entre dos nodos en una red de enrutadores. Nodos también se puede reemplazar por datos o el tipo de cosas que queremos, al que queremos llegar. Y en la planificación de proyectos, podemos ver que el algoritmo de Distrac se puede utilizar en la planificación y programación de proyectos, que también fue un ejemplo que di anteriormente, para determinar el camino crítico y la ruta más corta para completar el proyecto. Cada tarea se representa como un nodo, como expliqué anteriormente, y las conexiones entre las tareas se ponderan con el tiempo o los recursos necesarios. Okay, ahora la siguiente, voy a tomar el ejemplo de red de comunicación para profundizar un poco en cómo aplicaríamos el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra se utiliza ampliamente en redes de comunicación para resolver problemas de enrutamiento. Ayuda a encontrar la ruta más corta o eficiente entre dos nodos en una red, considerando el costo asociado a las conexiones entre dos nodos. En la red de comunicación, el algoritmo de Dijkstra se aplica de la siguiente manera. Veremos más información. De la siguiente manera, hay varios ejemplos. Construcción de grafos. Se crea un grafo que representa la red de comunicación, donde los nodos representan los dispositivos o enrutadores y las aristas representan las conexiones entre ellos. Ese es un ejemplo. El segundo sería selección del nodo inicial. Esto sería en un código. Se selecciona un nodo inicial desde el cual se desea encontrar la ruta más corta hacia otros nodos en la red. El tercer punto sería asignación de distancias iniciales. Se asigna una distancia inicial infinita a todos los nodos, excepto al nodo inicial o la raíz, el cual se le asigna una distancia de 0 o nula. El cuarto, cálculo de distancias mínimas. El algoritmo de Dijkstra se ejecuta para encontrar la distancia mínima desde el nodo inicial a todos los demás nodos en la red. Comienza explorando los nodos adyacentes al nodo inicial y actualiza la distancia acumulada a medida que se mueve a través de cada red. Ok, ahora veremos un ejemplo con un algoritmo que lo desarrollamos en el lenguaje de Java, el cual le explicaremos y así veremos, nos daremos cuenta cómo se implementa este algoritmo de Dijkstra, cómo se implementa en lo que es el código. Okay. Mi compañero expondrá parte del código. Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que, primero que nada, en el algoritmo de Dijkstra, en la línea 1, nosotros declararemos la clase Dijkstra algoritmo. De la línea 3 a la línea 4, definiremos dos constantes al usar en el algoritmo. Luego de la línea 6, definiremos un método estático público llamado nameDistract. Toma una matriz de enteros bidimensionales MathGraphic en un entero start node. Y en la línea 7 se obtiene el número de vértices, que en este caso serían los nodos o los datos
en el gráfico, que es la longitud de la gran matriz. De la línea 8 a la línea 9, creamos dos matrices, shortest distance y visited nodes, las cuales tienen una longitud igual a new nodes. Y de la línea 12 a la línea 15 se inicializa la shortest distance matriz en if, que representa infinito y marca todos los nodos como no visitados. Y en la línea 18 se establece la distancia al nodo de inicio en 0, porque la distancia desde el nodo inicial asimismo siempre va a ser 0 o nula. Ok. Siguiendo, como mi compañero decía, de la línea 21 a la 30, como observamos en el código, usan el ciclo for para recorrer el grafo y así actualizar la short distance de la matriz, refiriéndonos así, mientras marca el nodo actual como visitado en la visited node de la matriz. Este proceso se repite varias veces con la variable num2. Una vez porque el último nodo ya se visitará después de numNodes las interacciones. Okay. Y en la línea 22 llama al getClosed un viset node call del método que encuentra el nodo no visitado con la distancia más corta y vuelve al índice del nodo. ¿Okay? En la línea 23, la parte de la línea 23, marca el nodo actual como visitado, ya actualizó en ese momento. Y de la línea 25 a la 29, como supongamos en el código, atraviesa los nodos adyacentes en el código actual, actualizando la distancia más corta. Así, si se encuentra una ruta más corta y continúa hasta el siguiente nodo adyacente. Aquí estamos observando que ya está tomando sentido el código, donde donde la función principal de la línea, del algoritmo, es, como nos referimos anteriormente, es que el el algoritmo de Distrac siempre va a ser hallar el camino más corto hacia otro nodo, el cual acabamos de explicar de la línea 25 a la 29. En la línea 34 a la 41, utiliza el bucle for para imprimir las distancias más cortas entre el nodo de inicio y todos los demás nodos del gráfico. De la línea 43 a la 50, como estamos observando, define el método estático privado llamado getCloseUniVisitedNode, que toma las matrices shortest distance y visited nodes y vuelve el índice del nodo no visitado más cercano al nodo actual. Ahora, de la línea 51 a la 54, inicializa dos variables, una llamada closeNodeDate y la otra llamada shortest distance, que como podemos darnos cuenta, short por la distancia más corta, a -1 y in, que fueron variables que definimos al principio, inf y respectivamente. Ahora, y de la línea 56 hasta la línea 62, encuentra el nodo no visitado con la distancia más corta a la actual. Ahora, si ejecutamos el código, nos daremos cuenta de las distancias que hay entre cada nodo. Ejecutamos el código. Y ahora nos damos cuenta de la distancia que hay entre el nodo 1, del nodo 0 al 1, del 0 al 2 y así sucesivamente. Como podrán ver, la distancia más corta desde el nodo 0 al nodo 0 es el mismo, ya que esa es su posición inicial.
Bueno, sin más preámbulo, gracias por ver el video. Se les agradece que dejen un like y comenten aquí abajo. Muchas gracias.